Buen día, jóvenes. Tenemos un siguiente ejemplo. Nos dan 20 edades. En ocasiones, cuando vamos a utilizar gran cantidad de datos, es recomendable usar intervalos. En algunos enunciados nos dan la cantidad de intervalos de clase que tenemos que emplear. Si no fuese el caso, tenemos que calcular. Para calcular el intervalo o la cantidad de intervalos de clase tenemos que hacer lo siguiente. Primer punto, ordenar los datos en forma ascendente. Siguiente punto, tenemos que calcular el rango recorrido. Tenemos que restar el mayor valor menos el menor valor. Luego de ello tenemos que calcular el número de intervalos de clase, para lo cual tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Colocamos 1. Simplemente reemplazamos la cantidad de datos que estamos utilizando y nos va a devolver el valor, ¿no? Ejemplo es 5.29. Acá nos conviene redondearlo en 5. Luego de ello tenemos que ver el ancho de clase o amplitud. ¿Cómo lo calculamos? Utilizamos el rango recorrido y lo vamos a dividir entre el número de intervalos de clase. Nos da 6. Procedemos a llenar. Para armar los intervalos tenemos que emplear el primer valor, el menor. En este caso es 2. ¿Cómo sale este 8? Simplemente a este 2 le agregamos 6. 2 más 6 sale 8. Este 8 lo vamos a emplear como primer elemento del siguiente intervalo. Y le agregamos nuevamente 6. 8 más 6, 14. Y el 14 se va a emplear como primer elemento del siguiente intervalo. 14 más 6, 20. Y el 20 va a pasar al siguiente intervalo. 20 más 6, 26. Y así continuamos, ¿no? Marca de clase. La marca de clase se va a obtener sumando los intervalos, mejor dicho, el límite inferior más el límite superior, y luego se divide entre 2. Ejemplo, 2 más 8, 10. Entre 2 es a 5. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es las veces que se repiten datos que están dentro de este intervalo. Hay que recordar algo. Cuando contabilicemos la frecuencia absoluta de un intervalo, tenemos que tener en cuenta algo. Que los datos tienen que ser igual o mayor al límite inferior y menor al límite superior en este caso. Ejemplo, puede ser igual o mayor a 2 en ese intervalo, pero menor a 8. Vamos a visualizar. Ejemplo, en el primer intervalo mencionan que hay esa cantidad, vamos a verificar. Tiene que ser igual a 2 y menor a 8. Ejemplo, se procede, este también, este también, este también. El ya no se contabiliza porque es mayor a 8. Entonces la cantidad es correcta. El siguiente intervalo, de 8 a 14. No olvidemos que el 14 no lo podemos coger aquí, porque se va a coger para el siguiente intervalo. Entonces tiene que ser igual o mayor a 8 y menor a 14. Entonces, los que encajan en este valor sería el 10, el 12 y el 14 ya no. El 14 se va a coger para el siguiente intervalo. Entonces la cantidad está correcta. El siguiente intervalo dice de 14 a 20. En este caso ya el 14 ingresa en ese intervalo. Se va a contabilizar el 14, 16, 16, 16, 18 hasta el 18. Serían 5 elementos. Y de esa forma vamos contabilizando. Frecuencia absoluta acumulada. En este caso, se va a repetir el primer elemento de la frecuencia absoluta y luego se va a proceder a sumar. Ejemplo, este elemento que se repitió más este elemento. Acá está plasmado. Es igual a 7. Y este 7 más este 5 nos va a dar 12. Este 12 más este 5 nos va a dar 17. Y este 17 más este elemento nos va a dar 20. Este último valor tiene que ser igual a la
cantidad de datos. Frecuencia relativa. Tenemos que usar la columna de frecuencia absoluta y la cantidad de datos. ¿Cómo se realiza? Se divide la frecuencia absoluta entre la cantidad de ejemplo 4 entre 20, el siguiente valor entre 20 y así continuamos 5 entre 20, 5 entre 20, ¿no? Se calcula y tiene que darnos el resultado en decimales. Frecuencia relativa acumulada. El primer valor de la frecuencia relativa se va a repetir y luego se va a proceder a sumar. Es muy similar a la frecuencia absoluta acumulada, solo que en este caso tenemos que usar la columna de frecuencia relativa. Ejemplo, el 0.20 se va a repetir, luego se va a sumar 0.20 más el 0.15 y sale, el resultado viene a ser este valor. Este valor se suma más el 0.25 y nos da 0.60. El valor de aquí está aquí y el valor de aquí está aquí. Esta parte lo he puesto simplemente para la explicación. Y seguimos sumando 0.60 más 0.25 da 0.85. 0.85 más 0.15 nos da 1. El último elemento tiene que ser igual a 1.